La marca de la libertad. Bahía, 1832. El sol caía con fuerza sobre la tierra agrietada del molino de Santa Cruz, quemando la piel de quienes trabajaban bajo su implacable fuego. Entre los cañaverales el aire olía a sudor, sangre y melaza. Fue allí, en el corazón del barrio de esclavos, donde la vida de Luana se limitó a las órdenes, los látigos y el peso de las cadenas que habían marcado sus tobillos desde que tenía uso de razón. Pero esa tarde algo fue diferente. Luana, una mujer de piel oscura como el ébano y ojos que tenían el brillo de una rebelión silenciosa, había sido arrastrada hasta el patio central por el capataz Antonio, un hombre cuyo aliento apestaba a cachaca y cuyas manos eran tan brutales como su alma. ¿La razón? Un cuchillo encontrado debajo de su colchón de paja. Ladrón. ¿Tiene intención de matar al hombre?, gritó Antonio escupiendo en el suelo mientras dos esclavos, obligados a obedecer, la ataban al poste de castigo. El palo era grueso, de madera de hipé, resistente como la propia esclavitud. Luana sintió la corteza áspera arañarle la espalda cuando las cuerdas le cortaron las muñecas. Sino Oliveira, un hombre gordo y pálido, observaba desde el balcón de la mansión, fumando indiferentemente su cigarro. 20 latigazos. Que sirva de ejemplo, ordenó, antes de darle la espalda. Luana apretó los dientes. Sabía que no tenía sentido gritar ni suplicar. Había visto a otros morir a golpes allí mismo. Pero cuando el primer golpe del látigo le atravesó la espalda, hizo algo que nadie esperaba. Con dedos temblorosos pero firmes, empezó a arañar la madera del poste. Las palabras en madera. La primera línea era una línea torcida, hecha con un clavo roto. Luego otro. Y otro. La sangre de su espalda corría mezclándose con el polvo, pero sus manos no se detenían. Antonio, ebrio de su propia crueldad, ni siquiera se dio cuenta. Los demás esclavos, sin embargo, lo vieron. Y guardaron silencio. Cuando terminó el castigo, Luana se desmayó colgando como un trapo ensangrentado. La arrojaron de regreso a las dependencias de los esclavos, donde las mujeres mayores le limpiaron las heridas con hierbas y agua salada. ¿Qué escribiste, niña?, preguntó Mama Ade, una anciana de ojos lechosos que aún conservaba recuerdos de África. Luana sonrió débilmente y tenía los labios agrietados. La verdad. El descubrimiento. 3 días después derribaron el poste. Una tormenta había arrancado sus raíces y Sino Oliveira, irritado por el desorden, ordenó a 2 esclavos que lo aserraran para obtener leña. Fue entonces cuando, al cortar la madera, vieron. No soy esclava. Mi nombre es Luana, hija de Oba. Un día, mi sangre será la tinta de la libertad. Las letras, toscas pero legibles, estaban talladas en la madera, como si las hubieran quemado allí. Los esclavos se miraron asustados. Algunos besaron las palabras. Otros lloraron. Eso es un hechizo, murmuró uno de ellos. Eso es coraje, corrigió Mamá Ade. El fuego que no se apaga. La noticia corrió como la pólvora. Primero entre los esclavos de Santa Cruz, luego en las plantaciones vecinas. Algunos decían que el poste estaba maldito. Otros, que Luana era profetisa. Sino Oliveira, al oír las palabras, palideció de ira. Quema esa leña. Y tráeme ese negro. Rugió. Pero cuando los secuaces fueron a buscarla, Luana había desaparecido. Nadie sabía cómo. Algunos decían que se la habían llevado los orixás. Otros, que habían huido con la ayuda de los quilombolas. Lo cierto es que esa noche se incendió el molino de Santa Cruz. Las llamas devoraron la casona, los cañaverales y las represas. Y en medio del caos algunos juraron haber visto una silueta femenina, con la espalda llena de cicatrices, observando todo desde lo alto de una colina, antes de desaparecer en la oscuridad. El legado. Años más tarde, cuando se firmó la Ley Áurea y se rompieron los últimos grilletes, un viejo exesclavo, ya libre, regresó al lugar donde alguna vez estuvo el molino de Santa Cruz. Entre las cenizas y la vegetación que se habían apoderado de las ruinas, encontró un trozo de madera carbonizada. Era un fragmento del post. Y en él, aún legibles, las palabras de Luana. No soy un esclavo. Conservó esa pieza como reliquia. Y cuando sus nietos le preguntaban sobre la esclavitud, les mostraba la madera y les decía. La libertad no se da, hijo.
Está arrancado. Como estas palabras fueron arrancadas del dolor. Y así la historia de Luana, la esclava que grabó en madera su rebelión, se convirtió en un susurro que pasó de generación en generación. Porque algunas marcas no se borran. Algunos gritos no cesan. Y algunas cadenas, por fuertes que sean, no pueden arrestar el alma de quienes se niegan a ser esclavos. Pasó el tiempo y el molino de Santa Cruz se convirtió en polvo, pero el recuerdo de Luana persistió. Rabo, ya anciano, se sentaba a la sombra de una gameleira que había crecido sobre los cimientos de las antiguas casas de esclavos y contaba la historia a quien quisiera escucharla. Los niños del pueblo, descalzos y con los ojos brillantes, se agolpaban a su alrededor, tocando con reverencia el trozo de madera que siempre llevaba en el bolsillo de su gastada camisa. No tenía nombre para ellos, dijo Rabo con la voz ronca como hojas secas. Solo un número en la lista del capataz. Pero su nombre era Luana. Y ese nombre lo escribió con su propia mano. Una tarde, cuando el sol ya descendía lentamente tras las montañas, llegó al pueblo un hombre de fuera, vestido con ropas que olían a ciudad. Llevaba una libreta de cuero y un bolígrafo que brillaba como la plata. Era de los que coleccionaban cuentos, un escritor, como decían allí. Se sentó junto a Rabo y pidió saber lo que sabía. No es una historia para contar así, no, refunfuñó el anciano, receloso. Historias como esta duelen. Pero el hombre insistió con una paciencia que Rabo no esperaba. Luego empezó a hablar. Habló de la noche en que Luana, con las manos ensangrentadas por raspar la madera con un clavo robado, grabó sus palabras en el poste de las dependencias de los esclavos. Habló del castigo que vino después, de los azotes que no la hicieron inclinar la cabeza. Habló del fuego que devoró el molino años después, cuando los esclavos, inspirados por ella, rompieron las cadenas y prendieron fuego a los muros que los aprisionaban. El escritor anotó todo, pero Rabo notó que le temblaban las manos. ¿Por qué quieres saber esto?, preguntó de repente. El hombre cerró el cuaderno y miró al horizonte, donde aún humeaban a lo lejos las últimas chimeneas de los molinos. Porque la libertad que te quitaste no se ha acabado. Todavía se está escribiendo. Rabo no respondió. Tomó el trozo de madera y se lo pasó a las manos del hombre. Entonces escríbelo bien, dijo. No como algo que pasó y terminó. Escribe como un fuego que aún arde. El escritor se fue al día siguiente, pero regresó meses después, trayendo consigo un libro delgado, encuadernado en tela gruesa. Se lo entregó a Rabo sin decir nada. En la portada, con letras torpes pero firmes, se leía, Luana, el nombre que el fuego no borró. El anciano abrió el libro y vio allí sus propias palabras, mezcladas con las de otros que también habían conocido a Luana o habían oído hablar de ella. También había dibujos, el poste carbonizado, las manos marcadas por el hierro, el rostro de una mujer con ojos llenos de una luz que ni el tiempo ni la esclavitud podían borrar. Esa noche Rabo reunió al pueblo alrededor del fuego. Leyó el libro en voz alta, mientras las llamas danzaban como si ellos también quisieran escucharlo. Cuando terminó, un denso silencio se apoderó de todos. Entonces una niña, la menor de los nietos de Rabo, se levantó y preguntó. ¿Y ahora, abuelo? ¿Se acabó la historia? Rabo sonrió una sonrisa lenta y profunda, como grietas que se abren en la tierra seca. No terminar, dijo. Ahora nos toca escribir. Y así, el libro empezó a circular, de mano en mano, de pueblo en pueblo. Algunos lo escondieron debajo de sus colchones, otros lo leyeron a escondidas en los cañaverales, entre una fila y otra. Las palabras de Luana, que alguna vez estuvieron grabadas en madera, ahora volaban sobre papel, ligeras como pájaros, pero fuertes como el hierro. Años más tarde, cuando Rabo murió, fue enterrado con el trozo del poste en el pecho, a modo de escudo. Y sobre su tumba alguien plantó un plantón de gameleira. Dicen que cuando sopla el viento de las montañas, todavía se puede oír, entre las hojas, un tenaz susurro. No soy un esclavo. La gameleira creció, sus ramas se extendieron como brazos que abrazaban la tierra. Sus raíces, profundas y testarudas, se entrelazaron con los huesos de Rabo, como si el árbol bebiera no solo el agua de lluvia, sino también las historias que había guardado. Las hojas, anchas y ásperas, se mecían al ritmo de un viento que parecía llevar voces, la risa de los niños que nunca habían conocido las corrientes,
las canciones de las mujeres que plantaban sus propias semillas, el murmullo de los hombres que por las noches les decían a sus hijos que alguna vez el miedo había sido mayor que ellos, pero nada más. El libro, sin embargo, no se detuvo. Cruzó ríos en frágiles canoas, cruzó caminos polvorientos en los bolsillos de los boyeros, se escondió entre sacos de harina en carros que iban a ciudades lejanas. En cada lugar alguien añadió una línea, un nombre, un logro. Una mujer de São Félix escribió en los márgenes cómo su madre analfabeta había aprendido a firmar su propio nombre después de los 40 años. Un hombre en Jacobina dibujó con carboncillo el rostro de un capitán de monte que un día le dio la espalda y desapareció en la Caatinga, sin regresar jamás. En Salvador, un tipógrafo negro que trabajaba de noche en el taller de un periódico abolicionista, compuso en secreto algunas páginas y las cosió en el centro del libro, como si fueran un corazón nuevo. Así fue como la historia de Luana se mezcló con otras, y con otras más. El libro ya no cabe en manos de una sola persona. Se convirtieron en varios, cuadernos cosidos con hilo de algodón crudo, páginas sueltas guardadas en latas de queroseno, palabras garabateadas en trozos de azulejos. En un pueblo llamado Brejo do Meio, los niños jugaban libro vivo, uno de ellos se paraba en el centro del círculo, con los ojos cerrados, y los demás susurraban extractos que habían memorizado, hasta que el niño del medio adivinaba de qué historia se trataba. A veces inventaban nuevos finales. En otros simplemente repetían, a modo de juramento: no soy un esclavo. Hasta que una tarde en la que el cielo estaba pesado como plomo fundido, llegó al pueblo un hombre a caballo, vestido con ropas que no eran ni de trabajador ni de señor. Tenía un extraño dispositivo en sus maletas, una caja de madera con lentes que brillaban como los ojos de un gato. Se llamaba Ezequiel y decía ser retratista. Instaló su trípode en la plaza, donde la gameleira de Rabo ya daba sombra a la mitad de las casas, y anunció que haría retratos gratis para quien quisiera. Al principio los vecinos sospecharon. Pero cuando vieron la imagen de una niña, impresa en un papel tan fino como piel de cebolla, sosteniendo en sus manos un trozo de madera con letras talladas, no hubo nadie que no quisiera ser grabado. Ezequiel, sin embargo, no se conformó con captar rostros. Pidió a todos que trajeran algo, un objeto, un papel, una historia. Y así, entre bofetada y bofetada, el libro ganó imágenes. La foto de un hombre con las manos marcadas por heridas de azadón, sosteniendo la página donde su abuelo había escrito: la tierra no es de los que mandan, es de los que se ensucian las manos con ella. El retrato de una anciana con los ojos blancos por las cataratas, pero con los dedos todavía ágiles, tejiendo un hilo de cuentas azules entre las palmas. Cada cuenta es un año que no me han roto, había dicho. Cuando Ezequiel se fue, se llevó no solo las fotos, sino copias de las páginas que le entregaron. Prometió volver. Y de hecho, regresó años después, pero no solo. Traía consigo a una mujer de voz firme, que se presentó como Doña Isaltina, y a un joven de gafas redondas, que hablaba poco y llevaba una máquina de escribir. Juntos montaron una tienda de lona debajo del árbol, ahora tan alto que sus raíces parecían agarrarse a la tierra como dedos entrelazados. Hagamos un periódico, anunció Doña Isaltina, desplegando sobre la mesa un mapa lleno de marcas de lápiz. Un periódico que cuenta lo que otros no cuentan. El joven, que se llamaba Jonas, se ajustó las gafas y empezó a escribir. Las llaves resonaron como pasos apresurados. Los vecinos se acercaron, al principio tímidamente y luego en grupos. Trajeron más páginas, más historias, más nombres. Algunas mujeres cantaban mientras Jonas escribía, como si las palabras necesitaran música para nacer. Los hombres trazaban en el suelo con palos los caminos que habían tomado sus antepasados para escapar. Los niños dibujaron en los márgenes del papel los rostros que imaginaban de aquellos que solo existían como nombres en listas antiguas. El primer número del jornal da Gameleira salió una noche de luna llena. Estaba impreso en un papel grueso y amarillento que olía a tierra mojada. En la primera página, debajo del título, había una fotografía del árbol, sus ramas como venas abiertas contra el cielo. Y en letras grandes la frase que todos ya conocían, pero que vista allí parecía un grito. No soy un esclavo. Los ejemplares se repartieron al amanecer, cuando el viento aún llevaba el rocío. Algunos fueron enviados en bolsas de correo, otros escondidos en paquetes de azúcar moreno. Uno de ellos llegó a manos de un hombre de Recife, que lo leyó a la luz de una lámpara y con manos temblorosas.
Luego lo guardó dentro de un libro de leyes, como si quisiera que algún día la justicia lo encontrara. La gameleira siguió creciendo. Sus frutos dulces y fibrosos eran recogidos por los niños, que los comían mientras escuchaban los cuentos. Historias de ancianos. A veces, cuando el viento soplaba desde la ladera de las montañas, las hojas hacían un sonido que no era solo del viento. Era como si el árbol mismo estuviera contando algo, una historia que no había comenzado con Rabo ni con Luana, pero que ahora los incluía a todos, como raíces de la misma tierra. ¿Y el libro? El libro nunca se detuvo. Todavía circula. A veces es un cuaderno raído, otras veces es un archivo digital que cruza océanos en segundos. Pero siempre en algún lugar, hay alguien leyéndolo en voz alta, para que otros lo escuchen. Y alguien escribiendo para que el futuro no olvide. El libro encontró refugio en manos que no temían el peso de las palabras. En una ciudad sin nombre donde las calles se retorcían como enredaderas, una mujer llamada Marilia lo guardaba entre las telas de su puesto de té. No era juez ni abogada, pero conocía el sabor amargo de la injusticia, el mismo que dejaba en los labios de quienes bebían sus infusiones de ajenjo y ruda. Por la noche, cuando se marchaban los últimos clientes, abría el libro y leía pasajes en voz baja, como si fuera necesario calentar las páginas soplando. Una mañana, llegó un hombre con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de una urgencia que no era la suya. Llevaba consigo a un niño dormido, envuelto en una manta gastada. La van a coger antes del amanecer, dijo sin explicar quiénes eran. Marilia no preguntó. Dio la bienvenida a la niña, la escondió entre las bolsas de hierbas y antes de que el hombre se fuera, le puso el libro en las manos. Tómalo. Hay cosas aquí que podrían ser útiles. El hombre, que se llamaba Damião, no sabía leer bien, pero las letras parecían moverse solas ante sus ojos cansados. Entre los artículos y testimonios encontró una nota al margen, escrita con letra temblorosa: la justicia no es un lugar al que se llega, es algo que se lleva consigo. Esa frase lo acompañó en los días siguientes, mientras recorría los caminos de terracería, siempre un paso por delante de quienes perseguían al niño. No entendió muy bien lo que significaba, pero lo repitió como un hechizo. Mientras tanto, florecía la gameleira en el pueblo de Rabo y Luana. Sus ramas ahora se extendían sobre el techo de la escuela, donde los niños aprendían a escribir sus propios cuentos. La maestra, una mujer de cabello blanco llamada Teresa, solía sentarse debajo del árbol con un cuaderno en su regazo. «Escribe lo que no quieras olvidar», dijo. Y escribieron, sobre el olor de la tierra después de la lluvia, sobre el miedo que sintieron cuando los hombres con chalecos llegaron al pueblo, sobre las promesas que sus padres hicieron y no pudieron cumplir. Un día, un niño llamado Joao encontró un sobre amarillento entre las raíces del árbol. Dentro había una hoja de papel con un mapa dibujado a mano y una fecha: 23 de octubre de 1987. No había nada más, ni firma, ni explicación. Pero cuando se lo mostró a Teresa, ella palideció. «Esto no es nuestro», murmuró. «Pero hay que devolverlo». El sobre estaba colocado dentro del libro, entre las páginas que hablaban de tierras robadas y derechos olvidados. Y el libro, como siempre, siguió su camino. Llegó a manos de un estudiante de una universidad lejana, quien lo tecleó en secreto durante las primeras horas de la mañana, entre un café y otro. Llegó a una emisora de radio comunitaria, donde un locutor lo leyó en voz baja entre canción y canción, como si fuera un mensaje cifrado para quien necesitara escucharlo. En algún lugar, Damião y el niño que protegía dormían bajo un cielo estrellado. Todavía llevaba el libro, ahora con más notas en los márgenes, nombres, lugares, fechas que no podían olvidarse. La niña, que se llamaba Clara, soñó con un árbol tan grande que sus raíces cubrían el mundo entero. Y mientras soñaba, la gameleira, allá en el pueblo, agitaba sus hojas como si contara la misma historia, en un lenguaje que solo el viento entendía.